San Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto, se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: Quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote, y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Al leer el libro de Mateo capítulo 8, lo primero que encontramos acá es que Jesús sana a un leproso. Lo impresionante en esta parte es cómo el leproso suplica su sanidad, sin imponencia, sin exigencia, sin valerse como que por un derecho, sin tratar de hacer tal vez algo que no sea correcto, sino basado en la humildad, basado en el respeto, basado en el reconocimiento, basado en la necesidad que él tenía. Se humilla ante el Señor de rodillas y suplica ser sano. Y la palabra que él utiliza dice: si quieres sanarme. Eso realmente nos debe dar a nosotros la idea de cómo nosotros, cuando, lógicamente siempre, nos acerquemos a Dios necesitados, es preciso que tengamos la cualidad de ser humildes y saber cómo dirigirnos a Él y cómo obtener una respuesta y cómo saber de que Dios o Cristo va a estar dispuesto a hacer algo por nosotros. Esto realmente nos da la enseñanza, o nos da en sí la idea para que nosotros entendamos cómo reverenciar a Dios y cómo Él puede ser movido a misericordia para hacer con nosotros o darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nos enseña en esta parte, y es donde nosotros necesitamos entender de cómo dirigirnos a Dios. Tras Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: Iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: Vete a tu casa, y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento, el criado quedó sano. En el segundo punto aprendemos cómo un capitán romano le suplica a Jesús en aquel entonces que le haga un milagro a favor de uno de sus criados. Lo primero que tenemos que entender es que este capitán era responsable. Busca la forma de cómo su criado es sano. Él está dispuesto, hasta si se puede, suplicar o usar cualquier medio para poder obtener la sanidad de su criado. Porque él pudo ir al médico, él pudo ver a Jesús como cualquier persona y pudo hacer muchas cosas, pero no, él, dentro de su entendimiento, dentro de su capacidad de
de plano había escuchado de Jesús o tenía conocimiento, porque cuando él va directamente a pedir algo, lo cual al mira a Jesús, y en esta parte él le saca una admiración a Jesús. Cuando nosotros nos acerquemos al Señor, también es preciso tener en cuenta poder sacar una admiración de Dios. Digamos, no nos acerquemos simplemente por necesitados o por querer adquirir algo, sino que el Señor vea la intención de nuestro corazón, vea el por qué nosotros realmente no solo necesitamos, no solo vamos humillados, sino entendemos que de cierta manera podemos impresionar a Dios, podemos en una actitud de fe, porque eso es lo que realmente entendemos en esta parte. Es una actitud de fe. Significa que este centurión tenía fe y creía y sabía y entendía muy bien de que Cristo podía hacer algo por él. Entonces él se acerca a él y lo hace o lo dice, y de tal manera que inclusive se sintió indigno de que él pudiera llegar a su casa. Digamos, ni creyó a él, porque él pudo haber dicho: yo soy capitán, yo soy adinerado, yo soy... Como a veces pasa con algunas personas orgullosas que de cierta manera no entienden la fórmula en que uno puede no solo humillarse ante Dios, sino arrebatar una admiración. Entonces él lo hace y siente que no es digno de recibir ni el milagro ni su casa, nada. Él no tenía nada como para atribuirse y decir: tú tienes que hacer el milagro por mí. Pero aún así le suplica a Jesús por el milagro, y al hacerlo el Señor se admira porque ve que esta fe que él tenía, la forma en que él se estaba suplicando el milagro o la sanidad, era de una manera con autoridad y seguro de que Cristo lo iba a hacer. Ahora, lo admirable también acá es que desde ahí ya nos da la idea de que el Señor Jesús traía como un propósito, como una fórmula de predicar o anunciar el Evangelio, sabiendo sobre los planes de Dios, porque hace notar que este romano, que era contado como gentil, que no estaba dentro de los descendientes de Abraham, que no era israelita, que de cierta manera no podía, podríamos decir como que beneficiarse de algo que se estaba beneficiando, Jesús nos hace y nos dice claramente que vendrán del norte, vendrán del occidente, la palabra, del oriente. En otras palabras, vendrán de otro lado fuera de Israel, otras personas que no son Israel, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nos está dando la idea de que ahí nos está dejando ya la idea de que Cristo tenía, o el Señor o Dios tenía planes de hacer israelitas espirituales como hoy en día lo somos nosotros. Nosotros tenemos que tener la convicción y la fe precisa y concisa de saber que posiblemente no somos de la descendencia de Abraham por sangre o por carne, pero sí somos descendientes de Abraham por fe, porque creemos como Abraham creyó en Dios, y a través de esta fe nos hacemos israelitas o nos hacemos partícipe de lo que el Señor Jesús dijo acá, que llegaríamos a sentarnos con Abraham a disfrutar el reino de los cielos. Y eso es algo que debería fortalecer nuestro corazón para entender que desde ahí el Señor tenía planes sobre nosotros, y hoy en día, si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, pues somos parte de esa promesa también. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. En el verso 14 y 15 nos narra sobre la sanidad que recibe la suegra de Pedro. Aquí nos cuenta de que la suegra de Pedro estaba con fiebre, estaba en cama. Aquí no nos da especificaciones precisas de cómo es que él llegó, la encontró, o llegó a la casa de Pedro, o qué es lo que realmente ocurrió. Pero sí habla que
lógicamente estaba la suegra de Pedro, estaba hablando, nos habla de que tenía fiebre y que Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se quitó. Y lo impresionante acá que ella al recibir la sanidad comenzó a atenderlo, como quien dice, empezó a, podríamos decir, como nos atiende una persona cuando nos recibe en su casa, que está comida no da, eso es bueno. Entonces tenemos que entender de que ella al recibir la sanidad es motivada a expresar gratitud. Estamos aprendiendo que el leproso se humilló, supo pedir, podríamos decirle, al Señor. El romano viene y le da al Señor una impresión de fe, una admiración de fe. Pero ahora la suegra de Pedro, al recibir su sanidad, le está dando agradecimiento. Es bueno que incluyéramos los 3 puntos. Es bueno que nosotros al leer entendamos, cuando Dios haga algo por mí o reciba yo algo, tomar en cuenta cómo puedo llegar a agradecer por lo que Él está haciendo conmigo. Llegar a decirle lo bueno que Él está haciendo. De expresar que no solo hay gratitud, sino también si hay otra forma de expresar mi agradecimiento, pues lo voy a hacer. Eso realmente pienso que sacaría una admiración de Dios y sería bueno que no solo yo, sino que todos los que entendamos esto podamos practicar. Digamos que no seamos tan simple, Señor, gracias, así. No, volvamos un poquito con más, podríamos decir, con más intención, con más deseo, con más corazón, con más gratitud, con más amor. No seamos desamorados, no seamos tan simples para agradecerle a Dios, sino que aprendamos a agradecerle de una manera que Él se admire, como nosotros hoy en día entendemos lo que Él ha hecho y como nosotros hoy en día agradecemos todo lo que Él ha hecho. Llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas, y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. En el verso 16 y 17 ya nos habla que el Señor, al parecer, pasó, parte o toda la noche, sanando y liberando personas. Como quien dice, al ver las personas que Cristo había hecho milagros con el leproso, con el romano, el criado del romano, con la suegra de Pedro, entonces lógicamente en aquel entonces había más enfermos e inclusive habían personas endemoniadas que fueron llevadas a él, y como Dios y como ser supremo a todo, pues hizo lo que tenía que hacer: sanar a los que buscaban su sanidad y liberar a las personas que necesitaban ser libres. Necesitamos comprender cómo el pueblo de Israel estaba en aquel entonces. Había muchos enfermos, por lo visto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces? También había muchas o podríamos decir, cómo se manifestaban los demonios en las personas de aquel entonces. Pero pareciera que Cristo tenía el control, pareciera que Él sabía lo que estaba pasando, y Él más que todo también sabe lo que estaba haciendo, y lógicamente pues se ocupó en lo que tenía que hacer. Mateo lo toca porque da a conocer cómo ellos de cierta manera se acercaban a Él, pero Mateo resalta la parte donde dice: y tomó de nuestras debilidades y las cargó cargó con nuestras enfermedades. Mateo acá le vuelve a dar el punto que hemos venido siguiendo para que los judíos entendieran que Cristo realmente era el Hijo de Dios, estaba haciendo lo que se había dicho que haría con el pueblo, y el cumplimiento de las muchas profecías se estaban dando a través de él. Eso es lo que Mateo nos deja en esta parte.